En este video te voy a compartir 4 pasos para llevar a cabo un estudio de cualquier pasaje de la Biblia. Enseguida. Bienvenidos a Capacitados. Yo soy Mario Escobedo, tu anfitrión. En este canal te presento principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta para que la puedas enseñar de manera efectiva. Y en este video voy a enseñarte 4 pasos para llevar a cabo un estudio de cualquier pasaje de la Biblia. Si vas a enseñar la Biblia de manera efectiva, bueno, tienes que comenzar con un estudio correcto. Y estos 4 pasos te van a ayudar a llevar a cabo un estudio correcto. Voy a usar 1 Corintios 8 como un ejemplo de estos 4 pasos. Ahora, el primer paso es identificar el pasaje que vas a estudiar. Cuando hablo de un pasaje, estoy hablando de un grupo de versículos de la Biblia que desarrollan una idea principal o un tema único. Entonces, en este caso, lo que yo hago en mi Biblia digital, lo puedes hacer también en tu Biblia física, es que yo uso unas rayas verdes para indicar dónde comienza el pasaje y dónde termina el pasaje. ¿Cuáles son los límites, los parámetros de mi estudio? Tomando en cuenta 1 Corintios, no puedo hacer un estudio en una sola vez de toda la carta de Pablo a los Corintios. Tengo que dividir ese escrito en diferentes pasajes para poder estudiar la carta de manera correcta. Entonces lo que yo hago es que yo anoto con unas rayas verdes dónde termina y dónde comienza mi estudio. Ese es mi pasaje. Y en este caso, de pura casualidad, el pasaje es el capítulo entero de 1 Corintios 8. Pero cuando yo entonces regreso a mi Biblia digital o a mi Biblia física, yo veo esas rayas verdes y allí me doy cuenta, bueno, ahí comienza un pasaje y ahí es donde termina un pasaje. Allí en esos versículos se desarrolla una idea principal. Enseguida, el paso número 2. Después de haber identificado el pasaje que voy a estudiar, entonces yo leo el pasaje varias veces para hacer esto: dividir el pasaje en segmentos o en párrafos. Yo no puedo estudiar un pasaje, en este caso son 13 versículos, yo no puedo estudiar 13 versículos a una sola vez. Entonces lo que hago es que analizo el pasaje, lo leo varias veces para entonces dividir el pasaje en diferentes segmentos o párrafos. Entonces yo uso unas rayas azules para indicar los diferentes segmentos o divisiones o párrafos, lo que lo quieras llamar, dentro del pasaje. Entonces, en este caso, después de haber leído este capítulo varias veces, yo regreso y divido el pasaje en párrafos. Entonces, para mí, estas rayas azules significan el fin de un pasaje, de un párrafo, un segmento dentro del pasaje. Yo indico allí, después del versículo 3, es un párrafo, el versículo 1, 2 y 3. Otro párrafo es del versículo 4 al versículo 6. Otro párrafo es del 7 al 8 y por supuesto el último párrafo es del 9 al 13, donde se termina el pasaje. Ahora, ¿cómo determinamos dónde son los párrafos, los diferentes segmentos? Bueno, tú vas a notar que dentro del pasaje, como dije, se desarrolla una idea principal, pero dentro del pasaje como que se elaboran diferentes puntos o subtemas, pudiéramos decir. Y cuando te das cuenta, estás leyendo que como que de repente cambia la idea de una a otra dentro de la idea principal del pasaje, tú puedes entonces ahí anotar, bueno, este es un segmento, una división dentro del pasaje. Entonces, enseguida lo que yo hago, después de identificar los párrafos, divisiones, segmentos, lo que le quieras llamar, dentro del pasaje, regreso a cada párrafo individualmente para identificar cuál es la idea clave o la idea principal de ese párrafo, de cada párrafo individualmente. Entonces veamos aquí el primer párrafo. Yo voy a leer ese párrafo varias veces para entender generalmente lo que está hablando en ese párrafo, pero entonces
yo voy a escoger una frase dentro de ese párrafo que para mí identifica la idea principal de ese párrafo. Y en este punto, nada más estoy usando las palabras del texto bíblico. No estoy resumiendo, no estoy parafraseando, nada más usando las palabras y las frases del texto bíblico mismo es como yo voy a identificar la idea principal de cada párrafo. Ahora, lo que yo he hecho es que ya he identificado las ideas principales de cada párrafo y en este momento, en este video, no voy a elaborar de por qué los escogí o qué significan esto y el otro. Nada más te estoy enseñando los pasos, ¿sí? Entonces, en este caso, en el primer párrafo, yo escogí como idea principal de ese párrafo el versículo 1, pero nada más la segunda porción o la segunda mitad. Entonces yo voy a subrayar en azul lo que yo he identificado como la idea principal de ese párrafo. Nada más de ese párrafo. En el segundo párrafo, del 4 al 6, yo he identificado donde dice en el versículo 6, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ahora, date cuenta que en este caso, en el párrafo número 2, no es una oración completa. Pero para mí aún así esa frase incompleta, no es una oración completa. Sin embargo, esa frase para mí identifica bien lo que ese párrafo está hablando. La idea que se está comunicando dentro de ese párrafo. Y para eso es que nosotros identificamos la idea principal de cada párrafo. Estamos dando un resumen usando las palabras del texto bíblico, no nuestras palabras, las palabras del texto bíblico, que es que se está elaborando o enseñando en ese párrafo. Es decir, si alguien me preguntara a mí, Mario, ¿de qué se trata 1 Corintios 8, versículos 1 al 3? Yo les dirigiría a ese punto que yo identifiqué. Bueno, se trata de esto. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Eso para mí da buen resumen de lo que Pablo explica o escribe en esos versículos, nada más en ese párrafo. Y así voy párrafo por párrafo, división por división dentro del pasaje. En el tercer párrafo, yo he escogido el versículo 7, donde Pablo escribió, pero no todos tienen conocimiento de esto. Entonces yo subrayo en azul lo que es para mí la idea principal de ese párrafo. Igual lo hago en el versículo del 9 al 13, identifico cuál es la idea principal de ese párrafo. Y yo escogí el versículo 9, donde dice, sin embargo, tengan cuidado, básicamente todo el versículo 9, de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Entonces voy a subrayar en azul todo allí ese versículo. Y entonces lo que sucede es que cuando yo regreso a mi Biblia, yo veo que he subrayado 4 diferentes porciones de este pasaje, 4 ideas principales dentro del pasaje. Yo solamente con ver esto y saber que yo uso el color azul, tú puedes escoger cualquier color que tú quieras para identificar la idea principal de cada párrafo, pero yo ahí inmediatamente yo noto que hay 4 puntos que se desarrollan dentro de este pasaje, 4 segmentos o divisiones, y ahí están las ideas principales para cada uno de esos párrafos. Si tuviera que, ya porque he leído varias veces en este estudio, he leído varias veces el pasaje y cada párrafo, yo me siento a gusto en compartir una enseñanza y 4 puntos que van con esa enseñanza, ¿sí? Y simplemente es porque he estado leyendo y observando y también identificando cuáles son las ideas principales de cada párrafo. Ahora, el último paso es entonces ahora sí identificar cuál es la idea principal del pasaje entero. Ya escogimos para cada párrafo la idea principal y ahora vamos a escoger una idea principal para todo el párrafo y tiene que ser algo que va a dar unidad a todo el pasaje, va a traer unidad a cada una de las ideas principales que yo escogí de cada párrafo. Entonces para mí, yo escogí, voy a hacer zoom aquí, yo escogí el versículo 13 como la idea principal del pasaje entero, ¿sí? Y para esto yo uso color rojo
para identificar o subrayar la idea principal del pasaje. Entonces voy a subrayar todo este versículo 13. Y siendo que está en rojo, eso ya nada más lo veo y yo reconozco que eso para mí, cuando hice mi estudio, si yo regreso en un tiempo después, regreso a este pasaje, inmediatamente me doy cuenta, bueno, esa es la idea clave de este pasaje. Entonces, haz de cuenta que yo ahora aquí tengo mi pasaje, 1 Corintios 8, del 1 al 13. En todo ese pasaje, en esos versículos, se elabora, se presenta una idea principal. Y la manera en que se hace es que cada párrafo elabora una idea principal dentro de ese párrafo. Pero cuando analizas y te das cuenta, la idea principal de cada párrafo sirven para apoyar la idea principal del pasaje entero. Y ya con esto, pues, he hecho mi estudio. Y fíjate en este punto, que hasta aquí yo no he consultado ningún comentario, ningún diccionario bíblico, ningún atlas, nada por lo estilo. Eso tiene su lugar en tu estudio, pero todavía no, ¿sí? No comiences con los comentarios, comienza con tu propio estudio. Yo uso los comentarios. Cada vez que yo preparo una enseñanza, un sermón, un mensaje, yo uso los comentarios, pero no comienzo con los comentarios. Los comentarios son nada más para verificar que lo que tú estás observando está correcto, que no está fuera de orden. Pero siempre, 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 al hacer un estudio de la Biblia, de un pasaje, comienza con tus propias observaciones. Y estos pasos que te acabo de compartir es un muy buen inicio para entonces tú comenzar a identificar los diferentes puntos dentro de un pasaje para poder armar un sermón, un mensaje o una enseñanza. Y ahí, como en este versículo, en este pasaje, ya tengo 4 puntos y la idea principal del pasaje entero. Como te digo, este es el proceso que yo uso para cada uno de mis mensajes y cada una de mis enseñanzas. Algo tan básico así, pero aquí es donde yo comienzo. Ya después, por supuesto, entro a los idiomas originales, quizá consulto comentarios, diccionarios, libros de teología, pero aquí es donde yo comienzo cada enseñanza, cada estudio para una enseñanza o para un mensaje. Comienzo aquí con mis propias observaciones. O sea, yo le quiero sacar jugo a mi estudio y los comentarios tienen su lugar, pero yo comienzo con mis propias observaciones usando estos 4 pasos. Espero que esto haya sido de ayuda para ti. Implementa estos pasos y vas a ver que vas a estudiar la Biblia de manera correcta y que eso entonces te va a ayudar a enseñarla de manera efectiva. Y yo te quiero invitar a que te suscribas a este canal y también que pulses la imagen de la campana para siempre recibir cada enseñanza cuando la publico. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.